Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Demet y estoy súper emocionada de estar hoy aquí con ustedes. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas y vibras positivas. Como siempre, muchas gracias por sintonizar. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo turco, el escándalo que involucra a Can Yaman y, bueno, ya lo verán. Es una historia llena de giros inesperados, secretos a la luz y consecuencias que, sinceramente, nos dejaron a todos con la boca abierta. Preparaos porque vamos a desmenuzar todo, desde los rumores iniciales hasta las revelaciones más impactantes. Y por supuesto, como siempre, vamos a analizar todo desde la perspectiva de la farándula, con un toque de humor y, sobre todo, con mucho respeto. Pero antes de que empecemos a desentrañar este lío, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ningún vídeo. Siempre estoy aquí para traerles lo último en noticias de celebridades, chismes jugosos y análisis detallados de sus series y actores favoritos. Así que no lo duden, suscríbanse y únanse a la familia. Bien, ahora sí, pongámonos cómodos porque la historia de Can Yaman y este escándalo es intensa. Todo comenzó con pequeñas chispas, rumores que circulaban en los medios turcos, murmullos en redes sociales. Se hablaba de un supuesto comportamiento inapropiado, de relaciones complicadas, de cosas que normalmente asociamos con el mundo del espectáculo, pero que en este caso adquirieron una dimensión mayor. Can Yaman, para quienes no lo conozcan, es uno de los actores turcos más populares y exitosos del momento. Su fama se extiende por todo el mundo gracias a sus papeles en series como Erkencikus, donde se convirtió en un ídolo absoluto. Tiene un carisma arrollador, una belleza que cautiva y un talento innegable. Pero la fama, como todos sabemos, tiene un precio. Y en este caso, ese precio parece ser el de la exposición mediática, la presión constante y, lamentablemente, los escándalos. La popularidad de Can Yaman, impulsada por su trabajo y atractivo físico, lo catapultó al estrellato rápidamente. El fenómeno Erkencikus fue crucial, convirtiéndolo en un nombre conocido a nivel internacional. La serie no solo tuvo éxito en Turquía, sino que también conquistó audiencias en países de Europa, Latinoamérica y Medio Oriente. El carisma de Can Yaman, su facilidad para interpretar papeles románticos y su conexión con el público a través de las redes sociales, consolidaron su posición como uno de los actores turcos más queridos y buscados. Su éxito, sin embargo, trajo consigo una atención mediática implacable y un aumento de la presión, factores que, en última instancia, contribuyeron a la tormenta que se avecinaba. Los primeros indicios de este terremoto llegaron con comentarios sobre su comportamiento en el set de rodaje. Se hablaba de exigencias excesivas, de roces con compañeros de trabajo, digamos que una actitud un poco diva. Al principio, todo se tomaba como simples rumores, exageraciones de la prensa sensacionalista. Pero las cosas empezaron a tomar otro color cuando empezaron a filtrarse ciertas conversaciones y testimonios anónimos. El ambiente en el set de rodaje, particularmente en proyectos con el éxito de Erkencikus, puede ser intenso. Las largas jornadas de trabajo, la presión por cumplir con los plazos y la necesidad de mantener un alto nivel de calidad, a menudo generan tensiones entre los miembros del equipo. Las acusaciones iniciales, aunque tomadas con escepticismo, pintaban un cuadro de un actor con una actitud distante, incluso arrogante. Se mencionaron retrasos en los rodajes causados por exigencias personales, desacuerdos con los directores sobre la interpretación de los personajes y, en algunos casos, conflictos con sus compañeros de reparto. Estos rumores, al principio difusos y difíciles de verificar, comenzaron a ganar credibilidad a medida que se acumulaban los testimonios anónimos, filtrados por fuentes internas de la producción. La prensa, ávida de noticias jugosas, comenzó a prestar atención a estas filtraciones, lo que contribuyó a alimentar la creciente polémica. Uno de los aspectos más llamativos de todo este asunto es el cigarrillo. Sí, lo escucharon bien. El cigarrillo, un objeto aparentemente inofensivo, se convirtió en el catalizador de toda la polémica. ¿Por qué? Pues porque se rumoreaba que en una escena específica, Can Yaman, en lugar de usar un cigarrillo falso, estaba usando uno de verdad, contraviniendo las normas del set y poniendo en riesgo la seguridad del equipo. Esto por sí solo podría parecer insignificante, pero en el mundo del espectáculo, cada detalle cuenta.
Y en este caso el cigarrillo simbolizó una actitud de desprecio por las reglas, por el equipo y por la profesionalidad. El incidente del cigarrillo fue mucho más que un simple desliz. En la industria del cine y la televisión, se establecen estrictas normas de seguridad para proteger a los actores y al equipo. El uso de cigarrillos reales en el set, especialmente en escenas que requerían repeticiones, representaba un riesgo innecesario de incendio y exposición al humo para todos los involucrados. La presunta decisión de Canjaman de ignorar estas reglas, si se confirmara, revelaría una falta de respeto por el protocolo y una actitud poco profesional. Este acto aparentemente pequeño se convirtió en un símbolo de la supuesta arrogancia del actor y de su falta de consideración por los demás. La prensa, aprovechando la controversia, usó este detalle como una metáfora de los problemas más amplios que se rumoreaban sobre su comportamiento. Pero la historia no termina ahí. El incidente del cigarrillo fue solo la punta del iceberg. A partir de ahí, empezaron a salir a la luz otras acusaciones, más graves y delicadas. Se habló de relaciones sentimentales complicadas, de supuestas presiones a compañeras de trabajo, de cosas que prefiero no entrar en detalle, pero que sin duda empañaron la imagen de Canjaman. La filtración de información sobre la vida personal de Canjaman añadió combustible al fuego. Se especuló sobre relaciones sentimentales que terminaron de manera abrupta, lo que generó rumores sobre posibles infidelidades y deslealtades. La prensa turca, conocida por su afán de sensacionalismo, se dedicó a investigar y publicar detalles íntimos de su vida, lo que intensificó la presión sobre el actor. Además, surgieron acusaciones de presiones a compañeras de trabajo. Se insinuó que Canjaman, aprovechando su posición de poder, había intentado influir en las decisiones profesionales de algunas actrices, generando un ambiente de tensión y desconfianza en el entorno laboral. Estas acusaciones, aunque no verificadas, alimentaron la controversia y dañaron su imagen pública. Y aquí es donde entra en juego el famoso globo de la mujer. Sí, lo sé, suena un poco extraño. Pero en el contexto de este escándalo, el globo de la mujer se refiere a una serie de insinuaciones y comentarios que, supuestamente, Canjaman habría hecho sobre ciertas actrices y mujeres en general. Se le acusó de cosificar a las mujeres, de tener una actitud machista y de no respetar los límites. El término globo de la mujer se convirtió en una forma de referirse a los supuestos comentarios y actitudes de Canjaman que, según las acusaciones, perpetuaban estereotipos de género y menospreciaban a las mujeres. Se le acusó de utilizar un lenguaje sexista, de hacer comentarios inapropiados sobre la apariencia física de las actrices y de expresar opiniones que reflejaban una visión cosificada de las mujeres. Este tipo de comportamiento, si se confirmara, sería inaceptable en cualquier contexto, pero aún más en el mundo del espectáculo, donde los actores y actrices son modelos a seguir para millones de personas. Las acusaciones de machismo y falta de respeto hacia las mujeres dañaron gravemente la imagen de Canjaman, especialmente en un momento en que la sociedad estaba cada vez más sensibilizada con la igualdad de género y la lucha contra la violencia machista. La reacción del público fue inmediata y dividida. Por un lado, estaban los fans incondicionales, que defendían a capa y espada a su ídolo, argumentando que todo era un complot para arruinar su carrera. Por otro lado, estaban aquellos que, decepcionados por lo que escuchaban, empezaron a cuestionar su comportamiento y a expresar su desilusión. Y por supuesto, estaban los medios de comunicación, que se lanzaron a la caza de la noticia, amplificando los rumores y alimentando la polémica. La reacción del público ante el escándalo fue un claro reflejo de la polarización que caracteriza a la sociedad actual. Los fans más leales, aquellos que habían seguido la carrera de Canjaman desde sus inicios y que se sentían identificados con sus personajes, se negaron a creer las acusaciones. Atribuyeron los rumores a un complot orquestado por la prensa sensacionalista y por envidiosos que buscaban dañar la imagen del actor. Organizaron campañas en las redes sociales para defenderlo, publicando mensajes de apoyo y desmintiendo las acusaciones. Por otro lado, aquellos que, sin ser necesariamente detractores de Canjaman, se sintieron decepcionados por las revelaciones. Cuestionaron su comportamiento, expresaron su desilusión y demandaron respuestas. Los medios de comunicación, por su parte, aprovecharon la controversia para aumentar su audiencia. Amplificaron los rumores, entrevistaron a personas involucradas en el escándalo y publicaron artículos sensacionalistas. La cobertura mediática, a menudo parcial y sensacionalista, exacerbó la polémica y contribuyó a la división del público.
La situación se volvió tan tensa que Can Yaman se vio obligado a tomar cartas en el asunto. Emitió comunicados, negó las acusaciones, intentó defender su imagen. Pero la tormenta mediática era tan fuerte que por más que intentara, no conseguía calmarla. La gente quería respuestas, quería saber la verdad. Y en medio de todo este caos, la imagen de Can Yaman, que antes era impecable, se vio seriamente dañada. Ante la creciente presión, Can Yaman se vio obligado a reaccionar públicamente. Emitió comunicados en los que negaba las acusaciones y defendía su integridad. Contrató a abogados y asesores de imagen para intentar gestionar la crisis y minimizar los daños. Sin embargo, la tormenta mediática era tan intensa que sus esfuerzos resultaron insuficientes. La opinión pública, desconfiada y dividida, exigía respuestas y pruebas concretas. La imagen del actor, que hasta entonces había sido impecable, se vio seriamente dañada. Las acusaciones, aunque no verificadas, habían sembrado la duda y erosionado la confianza del público. La situación se convirtió en un desafío para su carrera y para su reputación personal. Uno de los aspectos más interesantes de este escándalo es cómo afectó a su carrera profesional. Los contratos se cancelaron, los proyectos se retrasaron, la imagen del actor se vio seriamente perjudicada. Los productores y directores, preocupados por la repercusión mediática, decidieron tomar precauciones y evitar cualquier asociación con el actor. Y así, de la noche a la mañana, Can Yaman, que antes era un ídolo, se convirtió en un personaje controvertido, un actor que generaba dudas y reticencias. El impacto del escándalo en la carrera profesional de Can Yaman fue devastador. Los contratos con marcas y empresas fueron cancelados o suspendidos, los proyectos cinematográficos y televisivos se retrasaron o se cancelaron por completo. Los productores y directores, temerosos de la repercusión mediática y de las posibles consecuencias negativas para sus proyectos, decidieron tomar precauciones y evitar cualquier asociación con el actor. Can Yaman, que hasta entonces había sido un ídolo indiscutible, se convirtió en un personaje controvertido, un actor que generaba dudas y reticencias en la industria. Su reputación, construida con esfuerzo y dedicación, se vio seriamente dañada, y su futuro profesional se volvió incierto. La situación puso de manifiesto la fragilidad de la imagen pública y la importancia de mantener una buena reputación en el mundo del espectáculo. Pero ¿cuál fue el verdadero detonante de todo esto? ¿Por qué se desató esta tormenta mediática? ¿Fueron las acusaciones ciertas? ¿O todo fue una manipulación de la prensa? La verdad, amigos, es que no lo sabemos. Es muy difícil saber qué fue verdad y qué fue mentira. Lo que sí sabemos es que este escándalo dejó una marca, una huella en la carrera de Can Yaman y en la percepción del público. El origen y la veracidad de las acusaciones contra Can Yaman siguen siendo objeto de debate. Es difícil determinar con exactitud qué ocurrió y quiénes fueron los responsables de la polémica. Los rumores y las filtraciones de información, a menudo provenientes de fuentes no verificadas, generaron un ambiente de incertidumbre y confusión. La manipulación de la prensa, el sensacionalismo y la competencia entre los medios de comunicación contribuyeron a amplificar la controversia y a dificultar la búsqueda de la verdad. Lo que sí es innegable es que el escándalo dejó una huella profunda en la carrera de Can Yaman y en la percepción del público. La imagen del actor, independientemente de la veracidad de las acusaciones, se vio seriamente afectada, y su futuro profesional se volvió incierto. Y aquí es donde entra el tema de la responsabilidad. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de un actor, de una celebridad? ¿Deben ser perfectos? ¿Deben cumplir con un código de conducta estricto? La respuesta, por supuesto, no es sencilla. Los actores son seres humanos con virtudes y defectos. Tienen derecho a equivocarse, a tener fallos. Pero también tienen una responsabilidad, sobre todo cuando son figuras públicas, ídolos de masas. Tienen la responsabilidad de ser un buen ejemplo, de respetar a los demás, de comportarse de manera profesional. La cuestión de la responsabilidad de las celebridades es un tema complejo y controvertido. Si bien es cierto que los actores y actrices son seres humanos con derecho a cometer errores, también es cierto que al ser figuras públicas, tienen una gran influencia sobre la sociedad y son modelos a seguir para millones de personas. La responsabilidad de un actor no se limita a su trabajo profesional, también se extiende a su comportamiento fuera del set. Los actores deben ser conscientes de la responsabilidad que implica ser una figura pública y de la necesidad de mantener una conducta ética y respetuosa con los demás.
Sin embargo, es importante recordar que los actores no son perfectos y que, al igual que cualquier persona, pueden equivocarse. La clave está en aprender de los errores y en mostrar arrepentimiento y compromiso por mejorar. En el caso de Can Yaman, el escándalo nos deja una lección importante: la fama es efímera, el éxito es volátil. Y la imagen en el mundo del espectáculo es fundamental. Cuidar la imagen, ser conscientes de la responsabilidad que implica ser una figura pública, es crucial para mantener la estabilidad y el éxito a largo plazo. El escándalo de Can Yaman nos recuerda que la fama y el éxito en el mundo del espectáculo son frágiles y efímeros. La imagen pública, construida con esfuerzo y dedicación, puede ser destruida en cuestión de días por un escándalo, un rumor o una mala decisión. Cuidar la imagen, ser conscientes de la responsabilidad que implica ser una figura pública y mantener una conducta ética y respetuosa con los demás son elementos fundamentales para mantener la estabilidad y el éxito a largo plazo. La humildad, el respeto y la profesionalidad son valores imprescindibles para los actores, ya que les permiten establecer una conexión sólida con el público y construir una carrera duradera. Pero, ¿qué pasó después del escándalo? ¿Cómo reaccionó Can Yaman? Intentó rehacer su imagen, pidió disculpas, trabajó en su comportamiento. Y poco a poco intentó recuperar la confianza del público. Hoy en día sigue trabajando, sigue protagonizando proyectos, aunque la sombra del escándalo todavía lo persigue. Después del escándalo, Can Yaman se enfrentó a la difícil tarea de reconstruir su imagen y recuperar la confianza del público. Intentó rehacer su imagen a través de comunicados, entrevistas y apariciones públicas. Pidió disculpas por cualquier error o malentendido y se comprometió a trabajar en su comportamiento y a mejorar su imagen. A pesar de los esfuerzos, la sombra del escándalo aún lo persigue, y el camino hacia la recuperación total de su reputación es largo y difícil. Sin embargo, Can Yaman ha demostrado resiliencia y determinación, y sigue trabajando en nuevos proyectos y buscando oportunidades para demostrar su talento y profesionalismo. El apoyo de sus fans y la calidad de su trabajo serán clave para que pueda superar este difícil momento y recuperar el éxito que había logrado. Y aquí llegamos a la parte más importante, la reflexión. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Podemos aprender que la fama no lo es todo. Podemos aprender que la imagen es importante, pero no lo más importante. Podemos aprender que la humildad, el respeto y la profesionalidad son valores fundamentales en cualquier ámbito de la vida, incluso en el mundo del espectáculo. La reflexión sobre el escándalo de Can Yaman nos ofrece valiosas lecciones que van más allá del mundo del espectáculo. Aprendemos que la fama y el éxito no lo son todo, que la imagen, aunque importante, no debe ser el único objetivo, y que la humildad, el respeto y la profesionalidad son valores fundamentales en cualquier ámbito de la vida. La humildad nos permite reconocer nuestros errores y aprender de ellos, el respeto nos impulsa a tratar a los demás con consideración y a valorar sus opiniones, y la profesionalidad nos exige cumplir con nuestras responsabilidades y mantener una conducta ética. Estas lecciones son aplicables no solo a los actores, sino a cualquier persona que aspire a alcanzar el éxito y a construir relaciones duraderas. Así que, en resumen, el escándalo de Can Yaman, el cigarrillo, el globo de la mujer, fue un evento que sacudió el mundo del espectáculo turco. Un escándalo que reveló las sombras de la fama, las presiones del éxito y la fragilidad de la imagen pública. Un escándalo que nos dejó muchas preguntas, pero también muchas lecciones importantes. En resumen, el escándalo de Can Yaman fue un evento que sacudió el mundo del espectáculo turco y que expuso las complejidades y contradicciones de la fama. El incidente del cigarrillo, las supuestas actitudes machistas, las acusaciones de mal comportamiento y la posterior reacción del público y de los medios de comunicación, revelaron las sombras de la fama, las presiones del éxito y la fragilidad de la imagen pública. El escándalo nos dejó muchas preguntas sin responder, pero también nos proporcionó valiosas lecciones sobre la responsabilidad de las celebridades, la importancia de la humildad y el respeto, y la necesidad de proteger la reputación en un mundo donde la opinión pública es implacable. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre el escándalo de Can Yaman. Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante hablar de él, analizarlo, entenderlo. Y como siempre espero haberles aportado información interesante y haberles hecho reflexionar. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si les gustó, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos.
¿Qué opinan ustedes de todo este asunto? ¿Creen que Can Yaman es culpable de las acusaciones? ¿Creen que la prensa fue justa con él? Cuéntenme todo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.